Shalom a todos, bienvenidos al estudio de nuestra porción semanal. Esta semana hemos estado estudiando la Parashat eh, Behalotja, ¿cierto? Del libro de Bamidbar, el libro de Números. Y el tema de esta semana que vamos a tocar nosotros es sobre el maná. Ya habiendo visto, ¿cierto?, las lecturas, habiendo hecho un estudio, probablemente cada cual haciéndose las preguntas también, por qué esto otro? En realidad hay varios temas que trata esta porción, pero al menos esta semana nos vamos a centrar en el asunto del sustento, el maná, y algunas de las interpretaciones que tiene este maná a lo largo de la historia, y también qué es lo que representa para nosotros como creyentes nuestra propia comida, nuestro pan de cada día, eh, como dice la oración. Así que esperar que sea de bendición este estudio, tomado también de varias partes, unos profesores y algunas citas del Midrash, citas del Zohar también. Vamos a citar un poco la literatura mística judía para tratar este tema y también, por supuesto, las palabras de Yeshua. Pero antes de eso vamos a hablar un poquito sobre Bejalotja, en resumen, más que nada. Esta parashá que hemos estado estudiando está, cierto, en el libro de Bamidbar, como les mencionaba, números 8 del 1 al 12, eh, del capítulo 8 hasta el capítulo 12 prácticamente. La Haftará se encontraba en Zacarías y la porción, cierto, de la Brit Hadashah leímos Mateo 14 al 21. La alimentación con panes y peces. Bueno, esta para allá, ¿cierto? Se llama Bejalotja. Bejalotja. Un poco difícil quizás de pronunciar en español. Eh, Viene de la palabra elevarse. Entonces, literalmente dice cuando eleves. Se refiere cuando se eleve, ¿cierto? Para encender la menorá, ¿cierto? El sacerdote. Entonces, esta porción habla, aparte mencionando el encendido de las lámparas o las menorot, no, perdón, en hebreo dice nerot, que son las lámparas de la menorá, ¿cierto? Que la menorá es el candelabro. Em, Ordena, ¿cierto? Esto, luego viene el momento de la consagración de los levitas y el servicio, ¿cierto? Cómo ellos iban a ser presentados delante del pueblo también a través de un mecimiento como una ofrenda prácticamente. Los Levim eran una ofrenda de parte del pueblo, también de Israel, en representación de ellos, delante de Dios. Así como había una ofrenda mecida de las primicias de los granos, ¿cierto? Que lo estuvimos viendo en estas semanas anteriores, a través de Shavuot y de la cuenta del Homer. También los Leviim fueron mecidos, fueron entregados como una primicia entre el pueblo y consagrado de esta manera. Vemos también lo que fue esta recapitulación sobre el Pesaj, ¿cierto? Que vivieron en el Sinaí, en el monte Sinaí, y también aquellos que no pudieron participar por razones de fuerza mayor, solamente fuerza mayor, ¿cierto? Tenían una segunda oportunidad, porque la instrucción era que ellos participaran del Pesaj en el día indicado. También se habla sobre la nube y el fuego, ¿cierto?, que acompañaba el campamento, cuando se posó allí, cómo el pueblo marchaba, ¿cierto?, cuando esto partía, ¿cierto?, y se movía. También aparece el tema de las trompetas de plata, que eran un anunciamiento, ¿cierto?, para cuando había que reunir a los jefes de Israel, o para cuando había que reunir a todo el pueblo, cuando había que marchar, o para las fiestas solemnes, dice allí, etcétera, el anunciamiento de los nuevos meses, etcétera. También la salida, ¿cierto? Del Sinai, el momento en el que parten, ¿cierto? Y salen de allí, empiezan también el camino, nuevamente por el desierto, conduciéndose a la tierra de Canaán. Y luego viene el capítulo 11, que de allí es donde nosotros nos vamos a tomar en este comentario sobre la queja en el desierto. Veníamos, ¿cierto? Del monte Sinai, del momento más, podríamos decir, uno de los momentos más importantes de Israel cuando recibió, ¿cierto?, la Sagrada Torá.
Pero, lamentablemente, este episodio termina en la queja. O quizá comienza y termina, de hecho, también en quejas. La queja en el desierto. Luego se ve el tema de los 70 ancianos, que era un como el primer Sanedrino o el primer concilio, ¿cierto? Que se formó ahí en Israel de sabios. El tema de las codornices también se toca. Como el pueblo se quejó tanto, el Eterno le mandó otra comida, ¿cierto? Aparte del maná, que fueron las codornices. Y luego Aarón y Miriam sienten, ¿cierto? Un poco de envidia o celo, ¿cierto? Por lo que tenía Moshe, por lo cual también ocurre ahí un episodio, ¿cierto? Donde son afectados y el Eterno también vindica a Moshe como su siervo, finalmente. Bueno, la Haftará se hablaba un poco sobre un llamado a los exiliados a volver, ¿cierto? De Babilonia. También el sacerdote Yoshua y el enemigo, ¿cierto? Y el candelero y los olivos, una visión profética que hay allí. Pero de eso por lo menos esta semana no nos referiremos. Así que vamos a ver este tema, el maná. Vamos a ver el maná en relación con una comida o un alimento, ¿cierto? Que supera las dimensiones entre lo físico y lo espiritual. De alguna u otra manera la interpretación también del judaísmo, de los rabinos, o en la época de Yeshua, o ya el misticismo posterior, realmente ve este tema del maná como algo no solamente físico, sino también espiritual. Así que vamos a ver también cómo desde el punto de vista judío se puede apreciar qué representa el maná, qué representa la comida en sí para nosotros, y también qué valor es el que nosotros tenemos que darle al comer a nuestro pan de cada día, como Yeshua nos enseñó a pedir, ¿cierto? Y orar por el pan de cada día. ¿Y qué representa ese pan de cada día? ¿Y por qué Yeshua también hizo eh, algunas frases duras contra el pueblo? Porque ellos también tenían cierta ansiedad en cuanto a la comida. Y probablemente eso los llevaba a una queja y a una incomodidad interna en sus vidas. Así que vamos a ver este tema y cómo nos ayuda también a nosotros todo esto. Así que vamos adelante. ¿Cuál es el origen del maná? ¿Qué es el maná? Bueno, poco después, ¿cierto?, de que los israelitas salieran de Egipto, el Eterno los condujo al monte Sinai, ¿cierto? Y en el camino, ¿cierto?, el Eterno les dio un alimento que se llamó maná. ¿Por qué se llamó maná? Dice la Torá: Vayomer Adonai el Moshe, Ineni mamtir lahem, lechem min hashamayim, vayatzah ha'am, velakachtu devar yom veyomo. Dice, y el Eterno dijo a Moshe: haré llover pan del cielo para ustedes, y el pueblo saldrá a recoger cada día la porción de ese día. Como dice ahí, cada día, ¿cierto? Yom veyomo. Cada día el pueblo tenía que salir a recoger su pan, el pan de cada día, prácticamente, como lo dijera Yeshua. El pueblo tenía esta orden de que el Eterno, ¿cierto?, le había mandado un pan. Dice, va a caer desde el cielo, va a llover pan hacia ustedes. Y el pueblo tendrá que salir a recogerlo en las mañanas, ¿cierto?, para que ellos vieran cuál era el sustento que el Eterno les daba. El sustento de cada día. Y el pueblo debía salir cada día. No debía, ¿cierto?, acumularlo porque se podría echar a perder, sino que cada día debía ocuparse de su porción, cada día. Luego vemos en Shemot 16:13, donde dice, ¿cierto? Dice, Baboker, Hayitam, Shichvat Hatal, Saviv, la Mahané. Dice, por la mañana cayó una capa de rocío alrededor del campamento. Y cuando la capa de rocío se levantó, y he aquí que sobre la superficie del desierto yacía una sustancia fina y escamosa, tan fina como la escarcha del suelo. Y cuando los israelitas la vieron,
como dice en hebreo, Vairu ben Israel, y vieron los hijos de Israel, Vayomru, y dijeron, dice, Ish el Ahib, Manhu, se dijeron unos a otros, Manhu, Manhu, dice en hebreo, y de ahí viene la palabra maná, Manhu, que quiere decir, ¿qué es? Man significa qué en hebreo, y hu, él o esto. Entonces dice, ¿qué es esto? Prácticamente. ¿De qué se trata esto? Pues no sabían qué era. Em, y luego dice, y ese es el pan que el Señor les ha dado para comer. Les dice Moshe, ¿cierto? Le responde. Así que el pueblo dijo, manhu, ¿qué es eso? Y en hebreo, de hecho, no se le conoce como maná, sino como man. Simplemente como man, el man. Así que el pueblo se dijo, ¿qué es esto? No sabemos de qué se trata. Y el nombre es eso. De hecho, nosotros podemos ver el significado de varios nombres en la Biblia de personas, ¿cierto? Que simbolizan simplemente el deseo o el sentimiento, la emoción que estaban viviendo en ese momento. O algún sentido quizás de visualizar el futuro. El nombre de Yosef, él añadió. ¿Por qué? Porque el Eterno le añadió un hijo, por ejemplo, José. Y así, un nombre que realmente pasó esto y salió el nombre. Bueno, es el nombre del maná también es así. Manhu, maná. O man en hebreo. Significa qué. Así que de repente, una curiosidad solamente, de repente las personas a lo mejor se esfuerzan en poner nombres complejos a los hijos, quizás, o qué nombre le pondremos aquí y allá. Pues la gente de la antigüedad no se hacía problema. Decía, bueno, viví esto, me pareció esto y este nombre le coloco y ya. Hoy día le buscamos algo que suene bonito aquí que allá, pero antes no era así. Era diferente. Bueno, la Biblia, ¿cierto? En este momento no dice de qué se trata, sino que simplemente dice que había allí una sustancia fina, escamosa, fina como en las cachas del suelo. Por allí también el sabor que se dice en el libro de Shemot es que era como una galleta dulce, como una galleta dulce. Eh, También hay quienes traducen como que era como una crema deliciosa. Hay otros también que lo identifican como un pastel delicioso, era como un pastel. Algo cierto que estaba allí muy delicioso, como un dulce que se suele comer quizás como más en la mañana. Incluso algunos lo identifican como un pastel aceitoso y otros también incluso como un pastel de mantequilla, algo como grasoso, ¿cierto? Pero a la vez eh, muy delicioso. Que da gusto de comerlo, como el típico pan, ¿cierto? De la mañana, pero con mantequilla. Un pastel también. Como una tortilla, ¿cierto? Hecha con esta grasa animal. Bueno, hay diferentes traducciones. Lo que sí se dice, por lo menos, que era como una galleta dulce. ¿Cómo era? No sabemos bien. Ahora, hay otro verso también de la escritura que nos dice algo sobre el maná, que es el Salmo 78. Dice, Vayatzav shehakim mimal bedaltei shamayim patach. Dice, así ordenó los cielos y abrió las puertas del cielo. Dice, Vayamter alejem man lejol. Hizo llover maná para comer como alimento. Udegan shamayim natam lamo. Dándoles de esta manera grano celestial. Un grano, ¿cierto? Del cielo. Lehem avirim ajal. Dice, cada uno comió, perdón, dice pan avirim ajal, que sería como un pan de ángeles, un pan esplendoroso, un pan celestial. Dice, Ich seida shalach lahem lashvoa, la soba, perdón. Dice, cada hombre comió este pan que era como de ángeles y les envió provisión en abundancia. Entonces, dice el Teilim que este man era prácticamente un pan celestial. Era un alimento, un grano celestial. O sea, si de nosotros de la tierra sacamos el grano, el trigo, la cebada
¿Y cuánto otro grano hay? Este grano venía del cielo. Pero no solamente venía del cielo como grano, sino que venía prácticamente listo. Listo para comer. Era como un pan de ángeles, dice ahí el Salmo. Un pan realmente que viene y desciende de los cielos. Y además vino en abundancia. Entonces, el man o el maná, ¿cierto? No es un pan ordinario de acuerdo a la misma escritura, sino que realmente era un pan de ángeles, un pan milagroso, un pan que alimentó a los hijos de Israel en el desierto, pero que tenía propiedades muy, muy grandes también de eso. Ahora, en nuestra parashá, ¿cierto? Nosotros leemos en el capítulo 11 del libro de Números lo siguiente. Pero aconteció que el pueblo comenzó a murmurar amargamente a oídos de Hashem, del Eterno. Y el Eterno lo oyó y se encendió su ira, de manera que el fuego de Hashem ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moshe, y Moshe oró al Eterno y el fuego se extinguió. Y llamó el nombre de aquel lugar Tabirá, porque el fuego de Hashem se había encendido contra ellos. Y la chusma que iba en medio de ellos sintió otra vez un gran deseo. Y los hijos de Israel también lloraron y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Cómo nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos? Pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos sino este maná. Y el maná era como una semilla del culantro, y del aspecto como el aspecto del bedelio. Y el pueblo se dispersaba para recogerlo y los molían en molinos y lo machacaban en morteros y lo cocinaban en ollas y hacían bollos con él y su sabor era como el sabor del bollo de aceite. Por la noche cuando el rocío descendía sobre el campamento el maná descendía con él. Y así pasó, ¿cierto? El pueblo se quejó. Al final el Eterno les termina dando codornices hasta, ¿cierto?, saturarlos prácticamente, hasta que se cansaran de las codornices. Pero ¿qué es lo que pasó? Este pan que la escritura dice que era tan bueno, que el grano, ¿cierto?, que era delicioso y hacían un bollo, aceite, en realidad comían, se alimentaban con ello. El pueblo estaba aburrido y cansado del man. Estaban aburridos y cansados de comer lo mismo, el pan de cada día. ¿Tenía justificación esta queja o no? Por allí algunos podría decir que sí, que bueno, cualquiera se aburriría comiendo lo mismo todos los días, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿tiene justificación? Porque uno podría decir, claro, están aburridos, pero la pregunta es, bueno, a ver, están aburridos, pero están sacando como argumento de que en Egipto estaban mejor. Estuvieron mejor y que comían mejor y que extrañaban la comida de allá. Pero la comida de allá era siendo esclavos y la comida de acá estaba siendo cuando eran libres. ¿Tiene justificación la queja de esta manera? A eso no podría asumir, ¿cierto?, un análisis rápido de decir, claro, pobrecito del pueblo que lo tenían comiendo ahí siempre lo mismo. Pero realmente uno tiene que analizar la situación, no solo la consecuencia. Es el gran problema hoy día del mundo cuando quiere soluciones rápidas, inmediatas o hace juicios rápidos, porque en realidad solamente está mirando las consecuencias y no ve, ¿cierto?, lo que provocó aquello. Ese es el gran problema hoy día. El juicio rápido, la condena rápida que se emite. Entonces el pueblo también condenó este maná, condenó lo que estaban viviendo de manera rápida, sin pensar en realidad de dónde venían. La condición que traían antes de venir acá. Por lo tanto, obviamente hubo también una reprensión en cuanto al maná. Lamentablemente, ¿cierto? Ellos se quejaron, se aburrieron y dijeron, Veatá navshenu yevesha en kol vilti el amana inenu. Ahora eh, ¿cómo se llama? Nuestras almas están como aburridas, cansadas, no hay nada en absoluto. No hay nada, dice en kol vilti. Bueno, Yeveshá en kol vilti, dice. O sea, como que no hubiese nada en realidad, sino el Hamán e Inenu.
Solamente este maná en nuestros ojos. Así, estamos aburridos, solamente vemos esto y nada más. Bueno, la queja, ¿cierto?, que viene en este momento se argumenta con esa nostalgia de Egipto, pero en realidad no es otra cosa que un espejismo del desierto. Recuerdo, ¿cierto?, de lo que ellos vivieron, pero que puede ser engañoso. Muchas veces nosotros añoramos cosas diciendo que eran mejores y de verdad eran mejores. Una buena pregunta. A veces nosotros decimos, no, si antes las cosas eran mejores. No, antes todo esto funcionaba mejor, perfecto. ¿De verdad era así? Antes comíamos mejor que ahora. A veces uno escucha eso cuando... a veces tiene justificación, quizás la gente que venía de... Sobre todo que muchos que venían de fuera de Santiago, que vivían en los campos, que comían, claro, mucho mejor. La pregunta es, ¿de verdad la comida era mejor? ¿Estaba más revisada que hoy día? ¿Estaba con más cuidado, cierto, en lo que traía? A lo mejor hoy día sí tiene otros componentes químicos, pero aún así uno se debe de preguntar, ¿es tan así como cada cosa decimos? Nosotros en Chile hemos vivido una experiencia bastante dura, ¿no? En cuanto a esto. Un estallido social cuya muchas de sus pancartas, ¿cierto? Las frases que uno escuchaba era últimos 30 años, ¿cierto? Que han sido como tan malos, ¿cierto? Que antes estábamos mejor que ahora. Que como que todo ha empeorado y solamente ha ido todo mal. Y la pregunta es, ¿de verdad ha ido todo mal o no? Entonces a veces hay cosas que pueden ser ciertas. Hay cosas que uno puede decir, de verdad estamos comiendo solo esto y estamos cansados. Porque sí, la gente se cansa. El pueblo se cansó, se aburrió. Dice que su alma se hastió de comer lo mismo siempre. Pero, ¿tiene justificación? ¿De verdad antes estaban mejor? ¿Prefieren volver a una situación de cómo estaban atrás? ¿A lo que tenían ahora? Entonces uno tiene que tener cuidado a veces con lo que pide, porque el pueblo de Israel pidió que le cambiaran las cosas, le dieron carne, y el Eterno le dijo que le iba a dar carne mañana, tarde, mediodía y noche y todo el día hasta que se hastían de comer carne. Y eso le pasó al pueblo finalmente. Terminaron peor que antes. Entonces, a veces uno tiene que tener cuidado con aquellos espejismos que nos quieran hacer volver a una condición anterior donde éramos más esclavos, donde teníamos menos libertad y muchas veces teníamos menos de lo que hoy tenemos. Entonces, a veces añoramos momentos, épocas, comidas, situaciones en las que estábamos peor que hoy día. ¿Cuál es el problema de esto? No ser agradecidos en una instancia, ¿cierto? Cuando no somos agradecidos y añoramos otras cosas, no nos damos cuenta de el lugar donde el Eterno nos ha puesto hoy día, o qué es lo que hemos conseguido. Y si no lo apreciamos, podemos caer en el error de solamente quejarnos, no valorar y en el fondo retroceder en vez de avanzar. Entonces, lamentablemente la mentalidad de esclavitud del pueblo lo hizo retroceder en este momento. Entonces, ellos, para no extendernos más sobre este punto, ellos no tenían la misma impresión quizás que el Salmo 78, que nosotros sobre este maná, que era un pan maravilloso, era un grano celestial, un alimento espiritual y físico, sino que para ellos fue algo no tan asombroso, algo cotidiano y algo que incluso le resultaba, a muchos les resultó algo como que les hastiaba. Una parte del pueblo, no digamos que todo, ¿cierto? Hay una parte, de hecho la Torá ahí utiliza la palabra como un gentío, como pero un pueblo ajeno. Es como que no estaban en el mismo sentir que todo el pueblo, como ahí dice una chusma, como leímos en, por lo menos en esta versión, que se refiere, ¿cierto?, a una gente como con, eh, digamos, como sin modales, desordenada, etcétera. Una gente que causó una conmoción por todo este problema, hizo, ¿cierto?, esta rebelión que también provocó que todo Israel tuviera que seguir en el mismo camino. Cualquier parecido a la realidad, mera coincidencia. Esta historia en realidad no es que sea única de Israel, en verdad se viven, son cíclicas, ¿no? Pasan en muchos lugares con revueltas, con quejas cuando hay problemas sociales. Entonces, tampoco es que uno se quiera hacer referencia, pero bueno, nosotros estamos viendo algo similar y sin decir, ¿cierto?, que todos los que están en algo sean una chusma, no estamos diciendo eso.
sino que simplemente hay un parecido, ¿no? Donde una parte de la población lleva, ¿cierto?, al resto. Entonces, pero tenemos que nosotros tener cuidado de aquellos espejismos, como les decía, de que en realidad para ellos era tan malo, pero en cambio para la Biblia, para el Salmo, para el resto de Shemot, era un pan excelente, extraordinario, maravilloso, dulce, que era como el aceite, que era como un pan rico, un pastel. Más adelante, y veremos otra explicación rabínica donde se le eleva todavía más a este maná. Pero para ellos era algo insípido, algo que les ocasionó malestar. ¿Es eso justificado o no? Siempre. Y vamos a ver qué solución nos da también el judaísmo y por qué nosotros bendecimos después de comer. Vamos a llegar para allá. Porque es importante realmente valorar el pan de cada día. Es muy importante tener una conciencia en cuanto a lo que tenemos. Y no vivir en base a quejas o añoranzas de cosas que en realidad quizás son un espejismo. Y volver a ella no tiene sentido, sino seguir avanzando. Entonces, ellos tenían otra visión de esto. Saltémonos un poco el tiempo, vamos a la época de Yeshua, la época griega. En la época de Filón, un pensador, ¿cierto? Podríamos decir judío, helenizado, de la época que interpretó la Torá, y de hecho, en parte, la interpretación griega, ¿cierto?, de la Torá, ya que la Torá fue traducida al griego, vino también consigo con algún pensamiento eh, también bastante más, a ver, como idealizado muchas veces en cuanto a algunas cosas, o espiritualizado, eh, sobre todo en un tema místico a veces. Eh, bueno, Filón de Alejandría, ¿cierto? La época del segundo templo, entre el 25 antes del Mashiach, ¿cierto? Y el 50 después de. Él dice que el maná representaba la sabiduría. Entonces así dice en ese libro, sobre el cambio de nombres. Dice, ¿desde qué alimento puede decirse con razón que llueve del cielo, sino de la sabiduría celestial que se envía desde lo alto a las almas que anhelan la virtud? Entonces, Filón de Alejandría, en esa época donde se estaba interpretando también la Torá desde un punto de vista griego también, eh, nosotros no podemos acusar que eso no es pensamiento judío, porque en realidad esto también permeó bastante en el judaísmo, ¿ya? Como un paréntesis. Entonces él dice, ¿de qué otro alimento se puede decir que llueve del cielo? Sino la sabiduría celestial. O sea, ¿qué otra cosa desciende del cielo sino la sabiduría que viene de lo alto? Aquellas almas o personas que anhelan la virtud. Es decir, las personas que buscan al Eterno. ¿Qué es lo que llueve y desciende del cielo? ¿O qué es lo que puede descender del mundo, digamos, espiritual a nuestra vida? Sin otra cosa que la sabiduría celestial de aquellos que tienen hambre y anhelan virtudes. Entonces Filón dice claramente que este maná lo compara, ¿cierto?, con la sabiduría celestial. Él dice que el maná representa la sabiduría de lo alto, un conocimiento, ¿cierto?, profundo de Dios. Aquellos que anhelan virtud, aquellos que anhelan el alimento espiritual, les es enviada sabiduría desde lo alto. Así como así como Israel que necesitaba alimento físico, le llovió también del cielo. Con mayor razón, a aquellos que buscan la virtud, el buen carácter, purificar sus vidas, cambiarlo del todo, el Eterno envía su sabiduría celestial. Entonces ahí tenemos un pensamiento también de la época de Yeshua contemporáneo de qué es lo que significaba el maná para ellos. Representaba sabiduría, alimento, que es sabiduría celestial. Yeshua también, ¿cierto? Se refiere al maná como un pan que comparado con él era el pan de vida eterna. Leamos, dice, entonces Yeshua les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, fíjense ahí en el verso 33, lo similar a lo anterior, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. De alguna manera como la sabiduría. Pero Yeshua lo dice y lo encarna en él mismo.
Entonces dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Entonces, hay un proverbio, ¿cierto? Bueno, en el libro de Proverbios aparece también como ¿quién, cierto, ha descendido del cielo? Y el libro de Proverbios cita y dice la sabiduría. La sabiduría de Dios ha descendido del cielo. Es como el Hijo descendido. Y se menciona la sabiduría. Ahí claramente está haciendo una alusión al pasaje. Entonces Yeshua está diciendo, no hay otra cosa que descienda del cielo realmente que sea pan de vida, sino aquel que descendió y que baja y da vida al mundo. Y él lo estaba comparando con él. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces ahora la sabiduría está personificada en Yeshua. Esa sabiduría que desciende es Él. Él es verdadero pan, Él es verdadera cierta comida y bebida. Y el que coma de Él, el que beba de Él, no tendrá hambre ni sed jamás. Yeshua también nos dijo, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Nuevamente Yeshua dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come, vivirá para siempre. En cambio, los hijos de Israel comieron del man, o el maná, y murieron. Pero yo, dice, soy el verdadero pan del cielo. El que coma de mí, de mis palabras, de mis acciones, ¿cierto? El que viva como yo vivo, el que también descienda sobre él, ¿cierto? La sabiduría. Se pose sobre él el espíritu. Que viva como él vive, realmente tendrá vida eterna. Y no como la generación del desierto que pereció y no logró entrar en la tierra. No alcanzó la promesa. Yeshua dice, todos ustedes, si comen de mí, de mis palabras, de mis hechos, alcanzarán la vida eterna, alcanzarán la promesa, ¿cierto? Entonces Yeshua nos dice y compara también este maná consigo mismo. Maná puede ser también sabiduría, pero también puede ser el Mesías, un pan personificado. En realidad lo que está diciendo, un pan descendido del cielo, Yeshua, el Mesías. Pero también nos está diciendo que el man puede ser una vida representada, como es la suya propia. Una vida representada. Avanzamos sobre este punto. También el maná fue identificado dentro de la literatura rabínica como un elemento que vino también para permitirle a las personas el estudio de la Torá. El maná en realidad descendió, según algunos rabinos, para que el pueblo de Israel pudiera dedicarse a la Torá. Entonces ahí vemos la mejiltá de Rabbi Ishmael, en la Parashá Vayehi, donde dice, este es un midrash, ¿cierto? Alágico, donde dice, pero Dios dijo, si traigo ahora a Israel a la tierra, cada uno de ellos se apoderará inmediatamente de su campo, de sus viñas, y descuidará la Torá. Entonces el midrash parte así diciendo, si yo simplemente traigo a Israel a la tierra, cada uno cuando llega ahí se va a acomodar en la tierra, su posesión, y prácticamente va a descuidar el estudio de la Torá, o va a descuidar el cumplimiento de la Torá. Pero les haré dar vueltas por el desierto durante 40 años, para que teniendo el maná para comer y el agua del pozo para beber, así puedan absorber la Torá, ¿cierto? Para que absorban la Torá. Y literalmente la Torá será asimilada en sus cuerpos, dice en hebreo. Entonces, dice el Midrash, este Midrash alágico, que en realidad está estableciendo una alajá, ¿cierto? Midrash alágico, un dictamen. Dice, les haré dar vuelta en el desierto por 40 años para que teniendo el maná y el agua puedan dedicarse, ¿cierto?, a absorber la Torá. Puedan dedicarse a asimilar la Torá en sus cuerpos. Es decir, el maná, así como venía desde lo alto, en realidad lo que les permitía a ellos era no tener que trabajar,
ni ocuparse, ¿cierto?, demasiado en comida, en bebida y en buscar aquí y allá, sino que simplemente era un grano, ¿cierto?, un pan que les daba a ellos un alimento próximo, rápido, fácil, sencillo, para que ellos pudieran tener también el resto del tiempo para dedicarse al cumplimiento de la Torá, al estudio y a comprender la sabiduría que viene de lo alto. O sea, el pan a qué los ayuda finalmente a dedicarse al estudio de la Torá. Entonces dicen los sabios en el fondo con este Midrash que eh, nosotros debemos ocuparnos en comer con el motivo también de poder absorber la Torá, en el fondo. O sea, ¿para qué comemos? ¿Para qué bebemos? ¿Para qué nosotros nos alimentamos? Con un propósito. El propósito de la comida y bebida no puede ser simplemente el comer y el beber, sino el ocuparnos en absorber también la Torá. No dedicarnos, ¿cierto?, a comer tanto, extendidamente o siempre, demasiado, ¿cierto? O no preocuparnos excesivamente en comida y bebida, sino que ocupar esto como un medio para estudiar y absorber la Torá. Y darnos cuenta de así como es importante comer y beber para nuestros cuerpos, el estudio y la absorción de la Torá también es importante y mucho más. Porque esto vino, ¿cierto? El pan vino para que ellos aprendieran en el fondo y estudiaran y se ocuparan en ello y no descuidaran la Torá. Entonces, ¿por qué el Eterno nos sostiene? ¿Por qué el Eterno nos da su pan de cada día? Para que no descuidemos su palabra. ¿Por qué Yeshua también nos dijo eso? No os preocupéis, comida y bebida, sino en hacer, ¿cierto?, perseguir su justicia. Es la misma razón que citan los sabios, porque Él nos da cada día para que nos preocupemos también de sus asuntos. Él nos da cada día para que nos preocupemos de su Torá, de su justicia, de su reino. Él nos provee, así como le proveyó al pueblo en el desierto, nos provee para que nos ocupemos también de los asuntos del Padre. Por allá va este tema. Entonces, si ahora vemos algunas características más que citan los sabios, ¿qué es lo que tenía este pan? Vamos a citar la Mejiltá nuevamente de Rabbi Ishmael y también el Talmud en el tratado de Yomá 75a y 76a. Voy a ponerlo un poco más grande para que lo puedan ver mejor. Dice, ¿qué características se dice que tenía este pan, ¿cierto? Este maná. Bueno, según Mejiltá de Rabbi Ishmael, dice, el maná es el alimento perfecto que es absorbido por el cuerpo en su totalidad, sin material extraño. En otras palabras, los israelitas no habrían necesitado defecar mientras estuvieran en el desierto, mientras comieran solo maná. Entonces, hay una cita en el fondo que está diciendo, este pan era tan preciso, como era un pan celestial, era un pan tan excelente, que el cuerpo no absorbía todos sus nutrientes y no necesitaba desechar ninguno de ellos, de sus cuerpos. Entonces, esto también, que cita, ¿cierto?, el Midrash, la Mejiltá, ojo, no es que está queriendo cambiar el peshat, el sentido literal de la Torah, porque la Torah a lo mejor no dice esto, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que está queriendo enseñarnos a nosotros? Que el pan que viene del cielo no se desperdicia, no tiene ningún desperdicio para nosotros. Todo nos es nutriente, todo es vida para nosotros, así como el Mesías es vida. Perdón. Ups. Entonces, ellos dicen realmente el maná, el pan que viene de él, así como Yeshua también nos dijera, el pan que viene de su boca, lo que viene de él, no se desperdicia, es todo vida. El Talmud de Babilonia también nos dice, voy a agrandarlo nuevamente, dice, Rab Yehudá dijo en nombre de Rab, esto enseña que las joyas de las mujeres bajaron con el maná para los israelitas. Rabí Jonatán dijo también, esto enseña que las joyas preciosas y las perlas descendieron con el maná para los israelitas. Es decir, los sabios también dicen que incluso junto con el maná, descendieron también entre este grano las mismas joyas y perlas que las mujeres, ¿cierto? Y bueno, todo Israel se benefició. O sea, era un pan lleno de riqueza, en el fondo, están diciendo. Joyas preciosas y perlas descendieron. En un sentido también
alegórico, podríamos nosotros también entender que el pan que desciende de lo alto, ¿cierto? Su comida, su bebida es como una joya preciosa, es como una perla preciada para nosotros. No solamente es comida, ¿cierto?, que ponemos en nuestro cuerpo, sino que son adornos para nuestra vida. Así es la Torá para nosotros. No solamente comida, sino un adorno que hermosea también nuestras vidas. Ellos también dijeron ahí en el Talmud, en el mismo tratado, probaron todos los sabores al degustar el maná. También los sabios dicen que cuando degustaron el maná, es como que hubiesen degustado todos los tipos de sabores mientras lo comían. En otras palabras, también en un sentido alegórico, el maná representa la comida del Eterno. Las palabras de nuestro maestro de Yeshua es como si estuviéramos saboreando todo tipo de comida, todo tipo de conocimiento, todo tipo de cosa creada, todo tipo de cosa hecha. Estamos aprendiendo de ello. Así es el que estudia también la escritura. Es como que aprende de todo y degusta muchas cosas deliciosas. También dijeron, el maná que cayó para los israelitas era más alto que 60 codos, que son como 27 metros y medio. O sea, se dice que incluso ese maná hacía realmente cúmulos muy grandes. Era muchísimo maná. En un término alegórico también podríamos nosotros decir, el pan que desciende del cielo es un pan inmensamente grande. La sabiduría de lo alto es inmensa. Las palabras de nuestros maestros son muy grandes, realmente. Son como murallas a nuestro alrededor. Así es su palabra, así son las palabras de nuestro maestro. No es que esto lo digan los sabios, ¿cierto? Yo estoy aplicándolo también a nuestro entendimiento, por si acaso. Pues en mi opinión, la señal del maná es más impresionante. Esto lo dice el Rav Saadia Gaon. En mi opinión, la señal del maná es más impresionante que cualquiera de las otras señales. En su libro sobre las creencias y opiniones. Entonces, sobre creencias y afirmaciones. Dice que Rav Saadia Gaon, que dice que no hay milagro más grande que ocurrió en el desierto sino el maná. El maná fue el milagro más grande, según este gran sabio más contemporáneo. Dice que es más grande que cualquier otro milagro. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto también Rav Saadia Gaon? Realmente están diciendo que fue el mayor milagro de la historia del Éxodo. Realmente. ¿Por qué? Porque este pan era maravilloso. Era contundente. Les permitía a ellos realmente sobrevivir, subsistir. Realmente lo que tenían era algo valiosísimo. Fue el gran milagro. Y con ello también está queriendo decir que Israel se quejó de este gran milagro. Israel no se quejó de la salida de Egipto, de las 10 azotes, 10 plagas, ¿cierto? Que hubo. No se quejó de la nube de gloria, del fuego que los seguía. Israel no se quejó de toda la guianza del Eterno y de todos los milagros que hizo, pero sí se quejó del maná. Y esto también según esta perspectiva, nos dice bastante. O sea, no se quejaron de todas las cosas buenas que lograron en todo ese tiempo, todos los milagros que el Eterno hizo, de dónde salieron, de salir de la esclavitud a la libertad. O sea, realmente crecieron un montón, llegaron muy lejos, recibieron la Torá, no se quejaron de ningún milagro, pero sí se quejaron del maná, que según este sabio y otros más, fue el milagro más grande de todos. ¿Cómo entender que el grano descienda del cielo? Imposible, eso no existe. Podemos entender que un río se pueda convertir en rojo, o que lleguen plagas de animales, o que caigan granizo. Pero, ¿cómo va a caer grano del cielo? Bueno, aún con todo lo que ellos tuvieron bueno, con todos los milagros, dice este sabio, ellos renegaron del maná, finalmente. O sea, fue el milagro más grande, y el más grande ellos lo renegaron, y lo rechazaron. Y rechazaron lo que habían logrado, hasta donde habían llegado, lo que el Eterno les había dado. Se quejaron. Aun cuando, ¿cierto? No había ningún otro pueblo que le lloviera el pan o el grano del cielo. No hubo ningún otro pueblo por el cual el Eterno hiciera tantos milagros.
No había ninguno de sus vecinos que hubiese recibido tanto como ellos. Y aún así se quejaron. Aun cuando estaban mejor, se quejaron. Aun cuando el Eterno los tenía mejor y les daba lo mejor, se quejaron. Y ese fue el problema. El problema fue un tema del corazón, ¿cierto? De renegar finalmente. O sea, y esto es así, o sea, podríamos aceptar todos los milagros del Eterno que Él hizo, grande, ¿cierto? Tú abriste el mar, etcétera. Pero renegaron de ello. Y gracias a esas quejas que vinieron en el desierto por negar y por renegar del maná, es que ellos no entraron en la tierra prometida. El peor castigo que pudieron haber recibido. No llegar al objetivo que se habían planteado o que querían volver, ¿cierto?, a comer todo eso. En la tierra de Israel hubiesen comido eso y mucho más de lo que comían en Egipto. Hubiesen comido mejor. Solamente tenían que apreciar este pan y llegar a la tierra prometida y recibir la promesa. Pero se quejaron. Estuvieron, ¿cierto?, a punto de llegar. Entonces, lamentablemente, ¿cierto? Podemos ver de estas características alguna parte que también termina siendo algo negativo muchas veces. La queja. El Zohar y el maná. ¿Qué es lo que nos dice el misticismo? Ya para aplicar, vamos ya hacia lo último. Sobre el maná. Dice el Zohar. eh, dice, todos aquellos vástagos de la fe. Voy a ponerlo más grande, para que lo vean y lo vea yo también. Todos aquellos vástagos de la fe salieron y recogieron y bendijeron el nombre excelso sobre él. Aquel maná emitía una fragancia como la de todas las especias del jardín del Edén, ya que había pasado por allí en descenso. Una vez que lo pusieron frente a ellos, probaron el sabor que deseaban y bendijeron al rey excelso. Probaron el sabor que deseaban, dice. Entonces se bendecía en el vientre de cada uno, y éste contemplaba y conocía por encima, contemplando la sabiduría divina. Vamos a complementar con otro texto del Zohar que también dice, por eso se les llamó la generación del conocimiento. ¿A quiénes? A la generación del desierto. En el judaísmo rabínico se le llama la generación del conocimiento, porque ellos, dice, eran vástagos de la fe, y a ellos les fue dada la Torá para contemplarla y conocer sus caminos. Entonces, los sabios también, del Zohar, del pensamiento más profundo de la Torá, misticismo, dice que ellos, cuando ellos eran vástagos de la fe, un vástago, ¿cierto? Eran como los primordiales, los primeros. Esa generación, ¿cierto? Que fue un vástago de donde nació el conocimiento, que se alimentaron plenamente de la Torá, que era conocimiento, y del maná. ¿Y qué era el maná? Según esto, era una degustación. Y ellos lo que probaban, lo que deseaban probar, eso era lo que ellos realmente asimilaban en ellos. Y dice, y por ello en sus vientres bendecían y contemplaban. Es decir, reflexionaban realmente por encima de todo lo que habían comido del sabor delicioso, la sabiduría divina, como conectándolo también con lo que hemos visto. Ese pan era sabiduría, pero ¿qué era lo grande? Que aquella generación, vástago del conocimiento, generación del conocimiento, cuando comieron de esto, experimentaron en carne propia la sabiduría del Eterno. De esta manera, lo que ellos deseaban y anhelaban, saborear, eso es lo que les llenaba a ellos. Es como una lluvia, que cada cual ve, por así decir, para qué les sirve. Eso se llenaba y ellos bendecían por esto. A ellos les fue dada la Torá, el maná, para contemplar. En el fondo, no era el objetivo simplemente comer y ya, sino comer, degustar, saciarse dentro de uno y decir, wow, esto es lo que el Eterno me ha dado, estoy agradecido y puedo conocerlo a Él un poco más y puedo contemplar su sabiduría. ¿Por qué? Porque me he alimentado de Él, de sus palabras. Creo que hay un comentario acá. Ah, ok. Em, Continúo. El,
el Zohar también, ¿cierto? Nos está dando pautas de qué se trataba esta generación, que era una generación que fue vástago en recibir, ¿cierto? En estos nutrientes que era el maná, una sabiduría divina, pero también nos dice lo siguiente: de los que no fueron encontrados como vástagos de la fe, ¿qué está escrito? Porque hay quienes, ¿cierto? No recibieron para bien el maná, el man. Entonces dice, ¿qué está escrito de aquellos que no fueron encontrados como vástagos? Que no fueron, ¿cierto? Los que recibieron y contemplaron, sino que los que se quejaron. Dice, el pueblo deambulaba y recogía. Números 11:8. Deambulaba y recogía. ¿No dice acaso de que el maná caía como rocío y estaba regado ahí por sobre la superficie? ¿Por qué deambulaba? ¿Qué significa deambulaba? Shatu en hebreo. Y dice el Zohar, adquirieron necedad. Y lo relacionan con la palabra shatuta. Porque no eran vástagos de la fe. Adquirieron necedad. Y relacionan la palabra deambulaba con necedad. Porque aquella persona que deambula es aquella persona que no tiene claro, ¿cierto?, dónde va. El punto es, cuando Dios mismo te está dando el pan, allí está, servido, está en todo lugar, ¿por qué deambula? ¿Estará buscando cuál es mejor que el otro? ¿Estará buscando qué palabra o qué maná está mejor o más rico que el otro? ¿Estará buscando cuál es más grande que el otro? ¿Estará buscando para acumular? ¿Por qué deambula? Entonces los sabios dicen, adquiría necedad, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem, dice la Torá y repite Yeshua, ¿cierto? Por eso, ¿de qué nos alimentamos nosotros? ¿Solamente de pan? No solamente, sino de la palabra que sale de él. Entonces, entender, ¿cierto? Que él nos alimenta, se preocupa de nosotros, no para que deambulemos o mendiguemos, ¿cierto? Demos vueltas buscando comida y bebida, sino que nosotros no tengamos esa necesidad en el corazón y digamos, Él es quien me da sustento cada día. Él me da el pan de cada día. No ando deambulando, porque yo sé que no he visto a ningún justo desamparado ni a su descendencia mendigar o deambular por pan. Él sostiene al justo. Por eso dice, los que se quejaron no eran vástagos, sino que deambulaban. Rabbi Shimon dijo, eh, vengan y vean, antes de que el santo bendito diera la Torá a Israel, él distinguió entre los vástagos de la fe y los malvados que no eran vástagos de fe y no acatarían la Torá. ¿Cómo los diferenció? Por el maná, como se ha dicho. Es decir, ¿qué diferenció a esa generación? Fue el creer en los milagros, fue el creer más en Dios, fue el acercarse al tabernáculo, el tener un mejor puesto en el servicio a Dios, como querían algunos, o el de recibir que todos dijeran que todos somos llamados por Dios, todos escuchamos su voz, y querer sobreponerse sobre los demás. ¿Qué es lo que los diferenció al final de cuentas? El maná. Según este comentario de Rabbi Shimon, el maná fue lo que diferenció entre la gente que se quejó y que terminó siendo malvada y no entró en la tierra, y aquellos que fueron vástagos de fe y entraron y comieron, se deleitaron, dieron gracias porque no se quejaron de lo que Él les dio y entraron y recibieron la tierra por heredad. Para allá es donde nosotros tenemos que apuntar. Yeshua nos dice sobre la preocupación de la comida, como hemos estado hablando. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra comida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? O sea, no es más importante, ¿cierto?, que el alimento, el cuerpo y más que que la ropa, ¿cierto?, el cuerpo en sí, o que el vestido. O sea, ustedes mismos se tienen que dar cuenta que es más importante, incluso si solamente comen y beben o se visten, saben que es más importante el cuerpo que aquella cobertura o el cuerpo que el alimento. Porque los gentiles, dice, buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas.
Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No deambulen buscando qué comer, qué beber, qué vestir aquí y allá. Dice, ¿por qué están ansiosos por esto? ¿No saben que vale más su vida, su cuerpo, que la ropa o la comida? ¿No se dan cuenta que otros buscan tanto eso, pero que su Padre, que sabe todas las cosas, conoce su necesidad? En cambio, si ustedes prueban su pan de cada día y saben y lo comen para contemplar lo que viene de él, estarán buscando, ¿cierto?, su reino, su justicia. Y todos los demás viene por añadidura. Basta con que reconozcan que el pan viene de él, que él nos sostiene. Que no tengamos esa ansiedad o tal preocupación de que él no nos fuera a dar algo en la vida. De que realmente confiemos en él. De que él nos da el pan de cada día. Dice, todo lo demás será añadido. Pero primero buscad el reino de Dios y su justicia. Contemplad su sabiduría. Ver lo que viene de él, su palabra. Lo que es bueno para nosotros, santo y justo. Eso es más importante. Sí, buscamos. Como el pueblo tenía que salir a buscar el maná. Pero no deambulamos. Como necios, ¿cierto? Pensando de que de dónde vendrá. ¿De dónde vendrá? ¿Dónde estará? El Eterno conoce nuestras necesidades. Y ahí tienen que estar tranquilos nuestros corazones. De esta manera llegamos ya al punto final de este tema que estamos tratando. Sobre la bendición por los alimentos. ¿Por qué bendecimos al comer? Hay un comentario que dice, vosotros valéis más que los pajarillos. Clarito, sí, vamos a leerlo de hecho en un instante este verso. Hay otros versículos ahí que comentan, les mandó a recostarse en el pasto, que la provisión llegaba. Así es. Yeshua trató de tranquilizar ahí. Les dio pan, les dio peces. Él provee. Veamos entonces, para cerrar toda la idea y quedarnos con algo práctico también. Rabbi Hillá, estamos hablando sobre Birkat Hamazon, que es la bendición después de las comidas. Rabbi Hillá abrió diciendo, Cuando hayas comido y te sacies, bendecirás al Señor tu Dios. Devarim 8:10. Ahora bien, realmente una persona no va a bendecir al Santo bendito sea a menos que coma hasta la saciedad y haya llenado su vientre. Pregunta Rabbi Hillá. Es decir, la Torá dice, comerás cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios. ¿Y qué pasa si la persona come y no se sacia? Tiene que bendecir. O sea, si comió y le pareció poco, por ejemplo, se sentó a la mesa y mira así, es como, y tan poco. Y después quedó con hambre. ¿Puede bendecir? Bueno, veamos qué es lo que nos ofrece como el judaísmo como respuesta a esto. Primero tenemos que decir que, ¿qué es lo que considera el halajá como comida? Un pedazo de pan del tamaño de una aceituna es considerado como comida. Incluso como cantidad para saciarse. Veamos por qué. Pues bien, aunque una persona coma solo una aceituna, o como un pan como una aceituna, y su intención esté puesta en ella, y considere ese alimento como su comida esencial, se llama saciedad. Como está escrito, ¿cierto? Potej et yadeja, umasmia lejol hay ratson, dice. Abres tu mano y sacias el deseo o la intención de todo ser viviente. Salmo 145:16. No está escrito y sacias el apetito de todo ser viviente, sino que el Salmo dice, abres tu mano y sacias la intención. En hebreo dice ratzón, ¿cierto? Como si dice, y sacias el ratzón de todo ser viviente. La intención en la que se centró en ese comer se llama saciedad, dice el sabio. La persona está obligada a bendecir al Santo bendito sea a fin de dar gozo arriba. Es decir, cuando uno come, tiene que saber que todo viene de su mano. Él abre su mano y sacia la intención de todo ser viviente. ¿Y cuál es la intención de todo ser viviente? Sobrevivir, ¿cierto? Subsistir. ¿Cómo lo hace? A través del alimento. Entonces, como el Salmo no dice, y sacias el apetito de todo ser viviente, sino que dice, sacias el deseo, la voluntad, la intención, se refiere a que la intención en comer, lo que uno come, lo que uno va a absorber,
A eso se le llama saciedad, en este caso de la Torá. Cuando hayas comido y te sacias, en el fondo, cuando hayas comido y hayas puesto atención, intención en lo que comiste, cuando te hayas centrado en lo que comiste, en ese momento bendecirás al Señor tu Dios. Entonces dice, culmina diciendo, porque cada uno debe bendecir al Santo Bendito a fin de dar gozo arriba. De donde viene, ¿cierto? Todo alimento de arriba, celestial, nosotros bendecimos y decimos que cada vez que comemos una cantidad, ¿cierto? Como ella, hemos puesto nuestra intención en comer esa cantidad, ese pan, esa comida, y a eso se le llama saciedad, porque hemos cumplido el deseo de comer. Y más allá, no solamente que hemos comido y hemos cumplido el deseo de comer, sino que también tenemos que entender que Él ha abierto su mano y ha saciado. Nos ha dado la provisión a nuestra mano, a nuestra mesa, para que comamos y contemplemos y digamos, esto es lo que Él me dio, Baruch Hashem. Y en ese momento digamos, estoy saciado porque es lo que viene de su mano, es lo que Él me ha dado. En ese momento dejamos al lado la queja, totalmente, porque aunque sea un pan así de pequeño, corresponde bendecir en el judaísmo. ¿Por qué? Porque solamente con eso decimos que no hemos saciado, porque esto es lo que Él ha dado de su mano abierta y abundante para nosotros. Aunque sea poco, la intención vale, la intención de haber comido. La comida es un punto de encuentro entre la intención, la razón de Dios y la intención humana, la razón humana. Y la convergencia mística, según el Zohar, se produce tanto en el alma como en el cuerpo. Por eso el alimento ha descendido y una bendición también ha descendido, dando lugar al encuentro de la palabra intención. En el momento en que nosotros comemos, saciamos la intención, tenemos que saber que es Él el que abre su mano y sacia nuestra intención. Así como desciende, ¿cierto?, de parte de Él esa saciedad a nuestra vida, también desciende una bendición. Y también nosotros elevamos una bendición hacia Él. Y nos encontramos con Él en ese momento. La intención de Dios de darnos lo que necesitamos y la intención de nosotros de bendecir porque nos hemos saciado de lo que Él nos ha dado. Nos encontramos allí. A eso se le llama la razón entre nosotros y Él. Para dejar afuera toda queja. Toda queja afuera. Porque Él nos ha dado. Y nosotros nos hemos saciado. Y agradecemos. Y bendecimos su nombre. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Y ahora sí, vamos a concluir. Vinieron, por negar el maná, vinieron codornices. Y dice el Eterno, no comerás ni un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20, sino un mes entero, hasta que salga por tus narices y se vuelva repugnante para ti, porque has rechazado al Señor. Has rechazado su intención de darte a ti el alimento de cada día. Porque te has quejado, lo has rechazado a Él y lo que Él te ha provisto. Ya has dicho es insuficiente, no me sacia lo que viene de tu mano. Y dice, y se volverá repugnante para ti. Por eso Yeshua nos dijo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que decir? Venga tu reino y hacer hágase tu voluntad, así como en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro pan de cada día. Cada día danos nuestro pan. Cada día. Cada día tú sacias nuestra vida. Y la intención tuya en bendecirnos y en abrir tu mano se encuentra con la de nosotros en saciarnos y darte las gracias. Así tenemos que vivir, como nos dijo nuestro maestro. Danos hoy nuestro pan de cada día y cada día agradecer por ese pan. Cerramos con lo que nos dice Yeshua, este estudio. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Porque Él abre su mano y sacia la intención, el deseo de todo ser viviente
dice la Torá. Y así lo hace con toda su creación. Por tanto, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Cada día tenían que salir a recoger el maná. Cada día su propio problema, su propio afán. Pero sepan que ustedes que también que cada día Él es quien nos sostiene a nosotros. Por eso cada día tenemos que salir con la intención de hacer su reino y su justicia y buscarlo. Porque cada día Él sacia nuestras vidas. Llego hasta acá con el estudio, deseando que el Eterno les dé un gran Shabbat, que Él sacie nuestras almas con su palabra, con su Torá, con toda sabiduría que viene de lo alto, que las palabras de nuestro Maestro y Adón, Yeshua, Mashiach, realmente puedan saciar nuestra vida, sean suficientes para nosotros, digamos, nos ha bastado. Te agradecemos a ti por todo lo que tú nos has dado y enseñado, y así también por todo pan y toda comida que ponemos en nuestra mesa. Sepamos que Él abre su mano y nos bendice cada día. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.